Nosotros nos estamos conformando con un Puerto Rico que es una fracción de lo que pudiera ser. Y cuando tú miras la raíz del problema te das cuenta que los partidos políticos son una pieza fundamental en que el Puerto Rico que tenemos hoy no nos satisfaga. Te voy a dar un ejemplo. Aquí ocurre que cuando el Partido Rojo propone algo, el otro viene y lo destruye. Y viceversa. Y cuando otro propone algo, el otro lo destruye. Y tenemos otro partido, que es el Verde, que se pasa quejándose 24 horas al día y no propone nada. Entonces nosotros no solamente queríamos proponer nuevas ideas, queríamos rescatar el concepto de puertorriqueñidad. Aquí se hace entender que el que es estadista no es puertorriqueño, o que el que es puertorriqueño solamente que es el que es independentista. Pues nosotros creemos en la gran nación puertorriqueña, que tiene estadistas, independentistas, estadolibristas, y lo que nos une es esa sangre combinada de taíno, español, africano, la cultura, la comida y el sentimiento de un pueblo que mira, cuando vienen los problemas nos unimos. Y cuando nos separamos es cuando están las cosas bien. Nos separamos cuando están las cosas bien porque los partidos nos han dividido. Entonces creamos un partido que uniera a los puertorriqueños para que las cosas estuvieran bien. Cuando tú salías de tu casa y trabajabas por acá, por el área metropolitana, ¿verdad? Y venías desde allá, desde Ceiba. Desde Ceiba hasta Cagua. ¿Cómo tú observabas a ese Puerto Rico al que posteriormente decides aspirar a gobernar? Mira, mi viaje en las mañanas por la carretera número 31 y la carretera 30 era como una especie de segundo desayuno. Yo venía guiando y viendo los pastos cubiertos de jocío, los campos con reses, con ganado sembrado de pangola. Bello toda esa área por ahí. Increíble, y se veía a la gente temprano trabajando. Y poco a poco ese Puerto Rico de abundancia, de creación, empieza a decaer. Y de repente un día uno de los valles más lindos que yo siempre admiraba por el verdor y por el ganado, siembra una urbanización que para colmo ni siquiera se hizo estéticamente. Partieron el llano, la sembraron las casas al azar, ni siquiera había una planificación bonita. Posiblemente en área inundable. Fíjate, no era inundable, pero era extraordinariamente productiva. Y eso pasó una vez y me dolió. Pero después pasé nuevamente y entonces una montaña, un cerrito de lo más bonito, lo vi como lo picaron. Y eso me dolió. Entonces el viaje se convirtió en una tortura. Y yo decido hacer algo. Yo decido hacer algo porque lo que me activó verdaderamente fue cuando pasé por Caimito y vi cómo todo un monte en Caimito, no solamente fue picado, fue echado encima de la comunidad. Y espérate, ese no es el Puerto Rico que yo conozco. Yo tengo que hacer algo. Ni el que nos merecemos. Y me envolví en el ambientalismo. Y por muchos años di mucho esfuerzo a favor de las luchas ambientales en Puerto Rico. Pero me di cuenta que el 80% del tiempo yo lo gastaba peleando contra los políticos. Cuando se supone que ese político estuviera ahí para apoyarlo. Fue un aliado. Claro. Y dije, pero ¿y para qué yo voy a perder mi tiempo peleando contra los políticos? Vamos a sacarlos de ahí y poner políticos que quieran un Puerto Rico en armonía. Yo no puedo creer que yo esté entrevistando a Rogelio como candidato a la gobernación. Y hace muchos años, un día Rogelio me dice, vamos a formar un partido político. Y yo dije, se me fue en un viaje astral, se me volvió loco, ¿verdad? Como ¿cuántos años hace eso? Hace 12 años atrás. Hace 12 años. Él me dijo, vamos a formar un partido político, ya tú verás. De las muchas colas que me daba en Cacuy, lograba que me entrevistaran. Y yo fui con aquella hojita bien emocionado y te la presenté. O sea, eso quiere decir que cuando uno se pone una meta bien clara en su mente, eventualmente el universo conspira para que eso se haga realidad. Eso es así. Independientemente de los resultados de las elecciones, Rogelio se va a sentir contento con lo que ya se ha logrado hasta ahora. Los resultados son importantes. Esa es otra cosa que tenemos que decir a los puertorriqueños. A los puertorriqueños se nos dijo, mira, no inventes, no persistas, y si no tienes satisfacción inmediata, quítate. Y yo añado uno más. Los resultados sí son importantes. Nosotros debemos participar para ganar. Nosotros debemos ir a la Olimpiada para ganar. Nosotros debemos participar en la política para ganar. Y nosotros estamos ganando todos los días. Pues cada vez que una persona me sonríe con la esperanza que antes no tenía con la política, yo gano. Pero hace falta el poder político. Y no podemos conformarnos con menos. Pero en su vida como candidato no todos son actos públicos. Rogelio Figueroa nunca dice no cuando se trata de dar la mano a una buena causa. Eso es lo que queremos para Puerto Rico, esta vida. Combinar con tecnología, con industria, pero esto no podemos dejarlo perder, porque aquí es donde late la vida del país, la agricultura. Un país sin agricultura es un país sin alma. Y hay que rescatar el alma de los puertorriqueños. Una de sus actividades favoritas es la recogida de café en los cafetales del centro de la isla.
Los fondos recaudados en estas actividades son destinados para ayudar a la infancia más necesitada. La felicidad de ser productivo. Aquí está la muestra. La verdad que ha sido una oportunidad extraordinaria y que debe repetirse miles de veces. Y que todos los puertorriqueños deberían, al igual que van una vez al yunque en su vida, por lo menos una vez recoger café. Y es en este escenario, en plena naturaleza, donde Rogelio nos habla de su proyecto para el futuro de Puerto Rico. La obligación del Partido Puertorriqueño por Puerto Rico es ser un partido sin corrupción, porque el gran problema de Puerto Rico es la corrupción que lo permea todo, que lo daña todo en lo que viene de los políticos tradicionales, que ya han creado la corrupción como todo un elemento de su cultura política. Ese término es interesante, ese de la supremacía alimentaria. Eso pues, es una atadura de lo político en términos de defensa a la alimentación, y eso es básico para los países. Si tu comida viene de afuera, tú estás esclavo del que la produce, eso es básico. ¿Ok? A menos que tenga suficiente dinero o fuerza militar, porque si él no te la vende, tú te quedas con ella. Y muchas veces los productos pues, se pierden en los campos porque no pueden ser o recogidos o no pueden ser transportados. Por eso es que la propuesta de Puertorriqueños por Puerto Rico de utilizar la autoridad de carretera para reconfigurarla y que se dedique al acondicionamiento de terreno y a crear la infraestructura de manejo de productos agrícolas es fundamental. En los países donde la producción agrícola es rentable, se utilizan desde computadoras, sistemas de rayos láser, GPS, para establecer la localización exacta a nivel del milímetro de cada una de las plantas. Si tienes poca tierra, usa la tecnología. Si tienes costos altos de producción, usa la tecnología. Si tienes un clima que puede ser adverso, usa la tecnología. La tecnología está a nuestro alcance para precisamente lograr que nuestro país sea autosuficiente en los alimentos. Vamos a tener disponible el capital para el desarrollo de ideas, el capital para que podamos fracasar 1 y 2 veces, pero sabemos que al final la capacidad de nuestro pueblo va a permitir que le brindemos al mundo muchos de los elementos que van a hacer del globo un sitio diferente. Permitir una agricultura donde la erosión tape los ríos, donde perdamos miles de toneladas de terreno cada vez que ocurre un aguacero. Y ahora mismo pues la condición precaria de la agricultura pues no permite que ellos implementen los sistemas para evitar la erosión y para evitar el impacto ambiental de la actividad agrícola per se.